Jesucristo, qué bueno volverlos a ver. En un ratito, si el Señor lo permite, vamos a dar la bienvenida. Más específicamente, damos la bienvenida a todos nuestros hermanos de nuestra iglesia, también a los que nos escuchan a través de YouTube, también les damos la bienvenida, y a los hermanos que se conectan, que no pueden estar con nosotros, deseamos que puedan estar gozando también juntamente con nosotros. También algunos amigos que escuchan la palabra, que puedan atesorarla en sus corazones. ¿Les parece si nos ponemos de pie de esa misma manera como estamos adorando el nombre de nuestro Señor y leemos la palabra del Señor? Pongámonos de pie, vamos a leer la palabra de nuestro Señor en este momento. Gloria a Dios. Vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 15. Y precisamente vamos a leer el versículo 15 y versículo 16. Romanos capítulo 15, versículo 15 y versículo 16. Gloria a Dios. Vamos a leer este precioso pasaje de la palabra del Señor. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, qué bueno es estar nuevamente en tu casa. Todavía estamos maravillados de este gran privilegio que tú nos das. Todavía estamos impresionados con lo bueno que tú eres. Todavía, Dios mío, estamos impactados por la manera como tú nos has ayudado y nos has guardado. Y poder, todos los creyentes unidos, la iglesia local de Jesucristo, poder cantar a ese maravilloso Señor que merece toda la honra y toda la gloria, es un gran privilegio. Ahora, cuando pretendemos hablar de tu palabra, cuando pretendemos hablar de ti, cuando pretendemos hablar de lo que tú has hecho, también nos gozamos de poder tener este grato privilegio. Gracias te damos porque nos permite, Señor, hacerlo. Queremos pedirte que tú traigas sobre nosotros este espíritu de sabiduría, este espíritu de revelación, este espíritu de entendimiento, para poder transmitir estas grandes verdades espirituales, y para que al final de este servicio nosotros, los gentiles, podamos alabar al Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por esta linda audiencia que tenemos, y gracias, Señor, por tu presencia en este servicio. Ayúdanos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy estamos hablando acerca de los gentiles nuevamente, y hoy estaremos hablando de los gentiles, una ofrenda para Dios, en la segunda parte. Hace algunos días estuvimos hablando de la primera parte, no sé si se recuerdan, pero les podemos refrescar un poquito la memoria para que ustedes puedan ponerse un poquito más en contacto con lo que vamos a predicar. Hoy estaremos abarcando del versículo 15, si tienen su Biblia pueden mantenerla abierta, hasta el versículo número 21, si el Señor lo permite. Pero en el versículo anterior, que es el versículo 14, estábamos hablando de que Pablo trae un testimonio acerca de quiénes eran los gentiles. Pablo está diciendo, miren, los gentiles son gente
de servicio. Y cuando ellos ofrecen el servicio al Señor, lo hacen con amor. Esa gente están capacitados para servir. Y cuando ellos sirven, lo hacen bien. Cualquier servicio que ellos ofrezcan, en la casa de Dios, fuera de la casa de Dios, a sus vecinos, o ministrando el Evangelio en otros lugares, ellos lo hacen, ese servicio, con toda bondad. Son personas muy bondadosas. Lo hacen con toda bondad. Qué hermoso, hermanos, que se hable de un grupo de hermanos de esa manera, que son muy serviciales, que son muy bondadosos. Pero no solamente eso, sino que también los hermanos estaban llenos de conocimiento. En otras palabras, si queremos decirlo así como de una manera vulgar, ellos sí sabían, eso sí saben. Cuando uno encuentra una persona que sabe sobre un tema, uno dice, ese sí sabe, ese sí sabe. Pues los gentiles sí sabían, hermanos, de los temas de Dios. Los gentiles sí sabían, tenían un conocimiento profundo de la obra de Dios en sus vidas y estaban creciendo de tal manera que Pablo dice, mira, son gente que al saber tanto de Dios ya están capacitados para enseñarle también a otros, ya están capacitados para aconsejar también a otros. En otras palabras, no eran unos hermanos nuevos, no eran personas que acaban de llegar al Evangelio, eran personas que habían crecido, que se habían profundizado y que tenían la capacidad de poder aconsejar a otros. Ahora, hermanos, el apóstol San Pablo nos va a hablar no solamente de su testimonio, sino que Pablo nos va a hablar de su misión. Pablo nos va a hablar, hermanos, de la gran satisfacción que Pablo tiene con los gentiles, y Pablo nos va a hablar de la meta que él considera que quiere alcanzar con relación a los gentiles. Así que hoy vamos a hablar un poquito acerca de la misión de Pablo a los gentiles. Si ven el versículo 15 y el versículo 16, Pablo dice, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Es importante saber que Pablo había recibido un llamamiento especial y específico. Y aunque Pablo anhelaba predicarle a los de su nación, Dios había llamado a Pablo para predicarle a los gentiles. Hermanos, es increíble saber cómo este hombre que había perseguido y había golpeado a la iglesia del Señor, ahora, después que ha sido transformado por el poder de Dios, ahora Dios lo llama y le da una misión. Y esa misión es de predicar el Evangelio entre los gentiles. Pablo no podía desviarse de esa misión que Dios le había dado. Hermanos, y fue nombrado no solamente un misionero, no solamente un ministro, sino que Pablo fue nombrado un apóstol de Jesucristo a los gentiles. Un hombre que tenía la capacidad de hacer grandes cosas en el nombre de Jesucristo, porque había sido nombrado un apóstol a los gentiles. Ahora, cuando Pablo le escribe a la iglesia de Roma, Pablo dice, los estoy escribiendo como por atrevimiento. Les estoy escribiendo como por atrevimiento. ¿Por qué Pablo dice, les estoy escribiendo como por atrevimiento? Bueno, Pablo dice, les estoy escribiendo como atrevimiento porque pareciera ser que cuando Pablo está escribiendo, los gentiles podrían pensar, pero ¿quién es Pablo? ¿Por qué razón Pablo está tomando esa prerrogativa de mandarnos una carta? Si ya nosotros somos una iglesia que está creciendo y que está siendo fundada en Jesucristo. Pero Pablo, hermanos, les dice, yo les estoy escribiendo porque yo precisamente soy encargado de ustedes. Yo les estoy escribiendo porque Dios a mí me ha encargado de predicarles a ustedes el Evangelio de Jesucristo. Eso es como un pastor que tiene la responsabilidad de hablar con sus ovejas. Y él lo tiene que hacer porque tiene esa responsabilidad de parte de Dios. Y aunque a veces pareciera, bueno, es que yo ya sé eso, pero es necesario que aquel que ha sido llamado por Dios para llevar a cabo ese trabajo, pueda llevar a cabo ese trabajo como Dios se lo ha encomendado. Entonces, hermanos, Pablo tenía que
responder al llamado que Dios le había dado, porque había sido comisionado como un apóstol que tenía esa autoridad de parte de Dios. Ahora, si vemos el versículo anterior, Pablo dice que ellos ya eran maduros. Pablo dice que ellos ya estaban llenos de todo conocimiento. Entonces, ¿por qué Pablo les vuelve a decir las mismas cosas? Bueno, ¿por qué? Porque, hermanos, a pesar de que nosotros sepamos las cosas, nos es necesario que siempre nos las estén repitiendo. ¿Por qué? Porque es fácil que el ser humano se olvide de las cosas. Y Jesucristo usa mucho, hermano, la forma de repetición. Cuando Él habla de los hijos, dice estas palabras: las repetirás a tus hijos. Y repetir significa estar constantemente hablando de algo. Repetir significa eso. Y Pablo, hermanos, aunque estos hermanos ya eran maduros, él sabe que tenían mucho conocimiento, pero esto no los excluía de la necesidad que Pablo les volviese a enseñar estas verdades espirituales. Hay muchas cosas que ustedes aquí en esta congregación pueden decir: pastor, ya ese tema me lo sé. ¿Creen ustedes que si usted se sabe ese tema, está de más que Dios vuelva a usar a un hombre o una mujer de Dios para predicarle y para enseñarle ese tema? O que un hermano se acerque a usted para leerle ese pasaje de la Biblia, y cuando el hermano esté leyendo la Biblia, usted pueda pensar en su mente: ya yo me lo sé todo eso de arriba para abajo. Hermanos, nunca está de más que el Señor nos repita esas verdades espirituales. Nunca está de más que el Señor nos repita esas verdades espirituales. Aunque ellos ya conocían esos temas, hace algunos años yo me encontré con una hermana y ella me dijo: ya yo no voy a ese seminario porque todos los temas que hablan en los seminarios ya me los sé todo. Y yo me quedé impresionada, porque yo dije: wow, si yo pensé que uno nunca deja de aprender, yo pensé que uno nunca deja de crecer, ¿cómo es posible que ya se lo sabe todo? Hermanos, estos hermanos sabían la palabra del Señor, pero Pablo les está repitiendo, constantemente les está repitiendo. Ustedes saben que hay que orar, ¿verdad que sí? Pero hay necesidad que constantemente nos estén diciendo que tenemos que orar, que nos traigan enseñanzas acerca de la oración. Ustedes saben que hay que leer la Biblia, ¿verdad que sí? Pero es necesario que constantemente nos estén enseñando que tenemos que leer la Biblia. Así que, hermanos, díganme, ellos conocían estos temas, pero lo que Pablo está haciendo es recordarles, hermanos, lo que Pablo está haciendo es instruirlos. Y aunque ellos ya tenían ese conocimiento, y aunque ellos ya habían recibido esas lecciones, es para nosotros importante saber que no importa que nosotros ya sepamos las cosas, es bueno que constantemente nos las estén repitiendo. Por eso es que hay maestros. Nosotros vamos a la escuela y todavía tenemos maestros que nos repiten. Mire, usted aprende los números. ¿En qué año de escuela usted aprende los números? Quizá en primero, en segundo y en tercero. Usted va a la universidad y esos mismos números que usted aprendió se los van a empezar a repetir nuevamente, solamente que ahora con otras operaciones matemáticas diferentes, pero se las van a empezar a repetir. Entonces es necesario que siempre nos estén recordando para que nosotros no olvidemos, hermanos, esas verdades espirituales. Pablo tenía la satisfacción de haberle enseñado a los hermanos todo el Evangelio. O sea, no había un tema doctrinal que Pablo no les hubiese enseñado a los hermanos. Él tomó el tiempo para enseñarle todos los temas que eran necesarios. El motivo de él era que Dios lo había salvado a él por gracia, y ahora por gracia todo el conocimiento que él había adquirido, él quería llevarlo individualmente, y él quería que a cada iglesia y a cada lugar donde había una iglesia gentil, ellos recibieran el conocimiento de la palabra del Señor. Y nosotros no podemos decir: ya yo me sé eso. ¿Cuántas veces usted ha leído la Biblia? Probablemente usted la ha leído 10 veces. Probablemente usted ha leído la Biblia completa 20 veces. Probablemente usted la ha leído, quizá algún adelantado lo ha leído 50 veces. No lo creo. Aquí quizá que haya alguien que lo haya leído 50 veces. Pero en algún lugar puede aparecer un hermano que haya leído la Biblia 50 veces, de Génesis a Apocalipsis. Pero aún así, yo estoy seguro que hay muchos temas que no los maneja, que todavía tiene que enseñárselos. Así que Pablo tenía ese gran motivo de predicar la palabra del Señor,
y de enseñar todas las doctrinas. Él entendía que su llamado era como un llamado de sacerdote. ¿Qué es lo que hace un sacerdote? Un sacerdote lo que hace es que ofrece ofrendas y ofrece sacrificios por su pueblo. Ahora, ¿qué era el trabajo del apóstol San Pablo? El trabajo del apóstol San Pablo era también ser como un sacerdote. Pero ahora Pablo está presentando una ofrenda. ¿Y usted sabe cuál era la ofrenda que Pablo estaba presentando? Era la ofrenda de todos los gentiles. Era la ofrenda de todos aquellos que estaban siendo salvados por el Señor. Y Pablo, cuando veía que un gentil más se sumaba, él sentía que la ofrenda que él estaba presentando al Señor era más hermosa. Y cuando se sumaba otro gentil, él decía: esta ofrenda es más hermosa, es más maravillosa, porque estaba abundando cada día más. Él se había propuesto, hermanos, salir y predicar el Evangelio para que mucha gente creyera en Jesucristo y él poder presentar una gran ofrenda al Señor. Es como que usted de camino se hubiera puesto en la mente un ejemplo de traer quizá flores para el Señor, y quizá usted vive en un campo y va a una iglesia rural donde los hermanos traen constantemente flores a la casa del Señor para adornar la casa de Dios, y mientras usted va caminando usted va encontrando flores silvestres y usted dice: déjeme llevar un poquito más de flores silvestres, estas amarillas, estas rojas, de diferentes colores, para presentárselas al Señor. Y cuando usted llega a la casa del Señor, ya sus manos no le alcanzan llevando esa preciosa ofrenda de flores, y usted se siente muy contento al poder traer esa gran ofrenda. Pues Pablo así se sentía muy contento de poder traer una ofrenda de gentiles que habían creído en el Evangelio de Jesucristo. Usted se imagina, hermanos, cuando todos estemos allá en el cielo y nosotros veamos primero a Jesucristo, que lo llena todo, y ese gozo va a ser tan inmenso y tan precioso, y vamos a tener ese deleite, hermanos, y nosotros vamos a decir: nada de lo que había en la tierra y se puede comparar con el gozo del cielo. ¿Encuentra usted gozo aquí en la tierra? Claro que sí. Dios dio muchos deleites. Piénselo bien. Dios dio muchos deleites. Comer es un deleite. Comer es un deleite. Acostarse a descansar en la noche es un deleite. Es un deleite maravilloso el poder darse un baño cuando uno está bien cansado. ¿O no encuentra usted deleite en eso? ¿Verdad que hay muchos deleites? Hermanos, C.S. Lewis dice que Dios nos dio todos los deleites, pero el diablo se encarga de distorsionarlos todos. El diablo dice: si vas a comer, come mucho, hasta que caigamos en pecado. Si vas a dormir, duerme mucho, hasta que caigas en pecado. Si vas a trabajar, trabaja como un loco hasta que caigas en pecado. ¿Es pecado trabajar mucho? Claro que sí, porque tenemos que descansar, porque tenemos que ir a la casa de Dios, porque tenemos que atender a la familia, porque tenemos que tener un tiempo de recreación. Pero el diablo dice: si vas a hacer algo, yo te voy a llevar a hacerlo al máximo para que peques contra Dios. Pues Pablo encontraba un tremendo deleite en presentar más gentiles para el Señor. Y esa ofrenda, hermanos, él quería que fuera aceptable delante de Dios. ¿Y sabe por qué nosotros somos aceptables delante de Dios? Porque esa ofrenda fue presentada por el sumo sacerdote, que es Cristo Jesús. Cristo Jesús, hermanos, nos ha presentado al Padre, hermanos, con su sacrificio en la cruz del Calvario, y nos ha llevado al Padre como una ofrenda santificada por el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros, hermanos, somos una ofrenda agradable a Dios porque somos a través de Jesucristo. Porque hemos ido a través de Jesucristo, somos una ofrenda agradable al Señor. Ahora, hermanos, por eso Pablo tuvo el atrevimiento de escribirles, porque Pablo había disfrutado de todas las bondades de Dios, y al poder él disfrutar de las bondades de Dios, él quería que todos los hermanos en todas partes del mundo disfrutaran de las bondades del Señor. Cuando usted ha disfrutado del Evangelio, usted piensa en sus hermanos que no conocen al Señor, y usted dice: wow, qué lástima, ellos no pueden disfrutar del Evangelio de Jesucristo. Y no solamente piensa en sus hermanos,
sino que piensa en sus amigos que usted quiere. Dice, ¿por qué ellos no conocen a Jesucristo? ¿Por qué no pueden disfrutar de este evangelio tan maravilloso? Y no solamente piensa en sus amigos, sino que piensa en sus vecinos. Piensa en sus vecinos que no pueden disfrutar del evangelio de Jesucristo. Y no solamente piensa en sus vecinos, sino que piensa usted cuando anda por las calles y usted encuentra en las esquinas a mucha gente pidiendo dinero. ¿Qué piensa usted? ¿Piensa en que ellos tienen un vicio? ¿Piensa en que ellos tienen una gran necesidad? ¿Piensa en que ellos no tienen un hogar? ¿Verdad que sí? Y a usted le duele en el corazón que ellos no tengan hogar, que ellos no tengan ropa limpia, que ellos no tengan una cama limpia, que ellos no tengan alimento. Eso le parte el corazón a usted. Pero también usted como creyente, usted piensa, ¿y si ellos pudieran disfrutar de la misericordia de Dios? ¿Y si ellos pudieran conocer al Señor? ¿Sabe qué pienso yo? Yo pienso en todas esas necesidades que ellos tienen. Pero también, ¿sabe qué pienso? Pienso, si ellos viniesen a Jesucristo, ellos no tuviesen esa necesidad. ¿Por qué? Porque cuando Cristo cambia el corazón, entonces nos damos cuenta de que estamos sucios, no solamente por dentro, que es la mayor suciedad, pero nos empezamos a dar cuenta de que también por fuera, que necesitamos un trabajo, que necesitamos bañarnos, que necesitamos rasurarnos, que necesitamos higienizarnos, que necesitamos salir adelante. Y entonces empezamos, hermanos, a soñar con una vida nueva. Y conforme Cristo se va formando en nosotros, nuestro rostro va cambiando, nuestro carácter va cambiando y todo nosotros va cambiando. Entonces Pablo quería que los gentiles supieran de la bondad que lo había alcanzado a él, que esa misma bondad nos alcanzara también a todos ellos. Hermanos, si se trata de evangelismo, ¿qué ofrenda usted le podría presentar al Señor? Mire lo que dice Pablo. Dice en Gálatas capítulo 2, versículos 6 a 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Entonces, Pablo sabía que él era el apóstol a los gentiles. Pedro era el apóstol a los judíos, Pablo era el apóstol a los gentiles. Y ahora el hermano se esfuerza en presentar a todos los gentiles como una ofrenda para el Señor. Imagínense, ¿cuántos gentiles creen ustedes que han creído en Jesucristo desde que Jesús murió en la cruz del Calvario? Muchos, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos creen ustedes que fueron impactados directamente por la predicación del apóstol San Pablo? Muchos también. Si usted se tuviese que ir a pie hasta la frontera con México, no de Estados Unidos, sino hasta la frontera con México y Guatemala, o si usted se pudiera ir a su país, República Dominicana o Puerto Rico, caminando, predicando el evangelio, o en barco y parándose en cada pueblo, más o menos así fue Pablo predicando. Pablo corrió por lo menos 5,000 kilómetros predicando el evangelio de Jesucristo. Caminó 5,000 kilómetros, a veces a caballo, a veces a pie, a veces en barco, y cada pueblo donde él podía ir, él iba y predicaba la palabra de Jesucristo. ¿Por qué? Porque él quería presentar una gran ofrenda al Señor. Pero no se conformó con eso. Dios en su misericordia le dio la capacidad de escribir, y escribió Romanos, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda Tesalonicenses, Primera y Segunda Timoteo, Tito, Filemón. Hermanos, 13 maravillosos libros de la Biblia, que ahora cuando usted lee esa palabra de Dios, usted dice, wow, qué lindo es el Señor, y usted cree en el evangelio. ¿Cuántos cree usted que tiene la ofrenda de Pablo de gentiles? ¿Usted se puede imaginar en una cantidad? Yo creo que por muy grande que nosotros nos podamos imaginar una cantidad, no vamos a llegar a la cantidad de gentiles que Pablo alcanzaba a través de su ministerio personal y de su ministerio a través de las cartas. En aquel tiempo, y por
siglos leyendo nosotros esas cartas. No yo, no ustedes, pero todos los cristianos. Y ahora nos ha tocado a nosotros. No es a través del Evangelio que nosotros creemos en Jesucristo. Y ese Evangelio fue predicado por el apóstol San Pablo. Entonces, hermanos, ¿por qué la ofrenda de Pablo fue tan especial? Porque esa ofrenda fue santificada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué su ofrenda es especial? Cuando usted trae una ofrenda al Señor, ¿por qué el estar usted aquí en la casa de Dios para el Señor es especial? Mire, aquí pueden venir 100 personas, 200 personas, 500 personas, 5,000 personas, 10,000 personas, y solamente 30 personas, o 20 personas, o 10 personas, o una persona serle agradable al Señor. ¿Por qué? Porque si dentro de 5,000 personas que vienen a adorar al Señor, solamente una viene santificada por el Espíritu Santo, o sea, en otras palabras, regenerada, o sea, en otras palabras, convertida por Jesucristo, solamente esa única persona es agradable a Dios. Los otros 4,999 que cantaron, que leyeron la Biblia, que ofrendaron, no son agradables a Dios, porque no es una ofrenda santificada por el Espíritu Santo de Dios. Para que su ofrenda sea agradable a Dios, usted tiene que ser santificado por el Señor. Usted podría traer $1,000,000, pero si usted mismo no es santificado por el Señor, o sea, salvo, su ofrenda delante del Señor es como la ofrenda de Abel, o perdón, la de Caín. Aunque era el fruto de la tierra, no era la ofrenda que Dios quería, porque la ofrenda que Dios quería empezaba primero con las obras de Caín, con la obediencia. Así que nosotros somos una ofrenda para el Señor. Tú en este lugar eres una ofrenda para el Señor, si eres salvo. Si no, hoy tú te puedes ir como una ofrenda para el Señor, siendo salvo. Así que, hermanos, si tenemos que mencionar algo sobre esto, podemos decir que aunque ya conozcamos las verdades espirituales, es necesario que se nos repita. Que no te tienes que cansar de escuchar las verdades espirituales. En segundo, así como Pablo tenía una misión, usted también tiene una misión. Y usted tiene la misma misión de Pablo, de ganar almas para Cristo. Es la misma misión, porque usted también va a presentar una ofrenda. Hermanos, ¿de cuántos va a ser la ofrenda que usted le va a presentar al Señor? ¿Cuántos usted ha ganado para Cristo? Y aunque es Dios el que hace la obra, y eso lo entendemos, ¿verdad? Pero ¿cuántos usted ha estado llegando a sus hogares para predicarles, para enseñarles, le ha estado llamando por teléfono, animándoles y diciéndole, venga Jesucristo? Si usted tuviese que presentarse delante del Señor hoy, ¿de cuánto sería su ofrenda? ¿De 1? ¿De 2? ¿De 10? ¿De 20? ¿Cómo se sentiría usted que su ofrenda a Dios fuera de 20 personas conversas? Se sentiría muy bien, ¿verdad? ¿Cuál sería su próxima meta? Señor, dame a la número 21. Señor, dame a la número 22. Señor, ¿por qué yo no te puedo ofrecer una ofrenda un poquito más grande a ti, que tú te la mereces? Sería maravilloso. Todos tenemos, hermanos, una misión. Y la misión es de ganar almas para Cristo. Esa es nuestra misión. Por eso estamos aquí en la tierra. Oh, pastor, yo pensé que estaba aquí en la tierra para ganar más dinero, para sacar una carrera universitaria, para llegar a ser jefe y manager y para llegar a ser un gran hombre. Si tú eres salvo, no. Claro que a través de tu vida tú pudieras llegar a hacer todo eso y más, pero tu misión aquí en la tierra es ganar almas para Cristo. Amén. Y si no estamos predicando el Evangelio de Jesucristo, no estamos haciendo nuestro trabajo. No estamos haciendo lo que estamos llamados a hacer. Y no solamente eso, sino que Dios también te ha dado, hermanos, una misión especial dentro de tu familia, que es la quizá de criar e instruir a tus hijos en el camino del Señor. Si no estás cumpliendo con esa misión, no estás sirviendo de nada para el Señor. Te vas a presentar delante del Señor con las manos vacías. Pero en la iglesia local también tú tienes una misión. En la iglesia local tú tienes un don. Y si no estás sirviendo en la iglesia local, no sirves.
presentes delante del Señor. Señor, aquí están las almas que he ganado para Cristo. Qué lástima sería llegar al cielo y decirle: Señor, no me gané ninguna. Y esa va a ser la realidad de muchos. Y después: Señor, tampoco pude instruir a mis hijos, es que estaba muy ocupado, tenía 3 trabajos, Señor, perdóname. ¿Y en la iglesia cómo te fue? Bueno, Señor, tú me diste grandes dones, Señor, pero tú sabes, Señor, que no todo es la iglesia. También uno tiene que divertirse. O sea que nada tampoco. No, nada tampoco. Entonces vamos a entrar al cielo, como dice la Biblia, como por fuego. Todas nuestras obras se van a quemar y nosotros vamos a estar con el Señor avergonzados, porque no pudimos hacer nada que valiera la pena para el Señor. Lo mismo hubiese sido si el día en que nos convertimos el Señor nos lleva para el cielo que dejarnos aquí, porque no hicimos ninguna diferencia. ¿Cree usted que sus 10 años en el Evangelio, 20 años en el Evangelio, usted ha hecho una gran diferencia? ¿O no? Ha sido lo mismo. Ahora Pablo encuentra, hermanos, una satisfacción. En el versículo 17 al 19, Pablo dice: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y las obras, con potencia de señales y de prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Aquí vemos a un Pablo muy contento, muy satisfecho. Señor, mira, desde aquí hasta Jerusalén, 5,000 kilómetros, todo lo he llenado de Jesucristo. Mira, pueblo que tú me has dado para que vaya y predique, ahí lo he predicado. Estoy satisfecho, estoy contento, pero no estoy satisfecho por mí mismo, estoy satisfecho por la obra que tú has hecho a través de mí. No estoy satisfecho de lo bonito que yo predico, no. Estoy satisfecho porque cuando yo predico, tu espíritu ha obrado en el corazón de las personas y las personas han venido a los pies de Jesucristo. Por eso estoy contento. Amén. Porque antes de salir a evangelizar, yo me pongo de rodillas y le digo: Señor, obra a través de mí. Y cuando voy y predico, las almas se convierten y estoy satisfecho y contento porque tú has obrado de una manera especial. Mira, Señor, estoy muy satisfecho porque los gentiles se han arrepentido, porque los gentiles se han convertido. Estoy muy contento por lo que tú estás haciendo a través de mí. Gloria a Dios. Nos sentimos contentos cuando nosotros vamos a predicar la palabra del Señor. Pero nos sentimos aún más contentos cuando las personas a quienes nosotros le llevamos el Evangelio, Dios convierte sus corazones. Y nosotros podemos decir: wow, qué obra más grande y más linda en la que Dios ha hecho a través de mí. Miren, Pablo estaba claro en esto, hermanos. Él nos está autoglorificando. Él nos está llevando la gloria. Es más, él dice en 2 Corintios 10:17: más el que se gloría, gloríase en el Señor. Pablo ya estaba autodisciplinado. Pablo no estaba como muchos hermanos: Señor, a las 3 de la mañana yo siempre estoy de pie orando y ayuno y siempre doy para la obra de Dios. Mira, mucho dinero y soy un gran hombre, un gran padre, un gran esposo. Pablo no vivía hablando de esa clase de grandezas que muchos de nosotros solemos hablar. Pablo solamente estaba disciplinado para hablar lo que Cristo estaba haciendo a través de él, la obra que Dios estaba llevando a cabo a través de él. Pablo no estaba orgulloso por un clavo más que había metido. Pablo no estaba orgulloso porque logró construir muchas carpas, porque ese era el trabajo de Pablo. Y no vemos que en ninguna de sus cartas él dice: estoy orgullosa porque llevo 20 carpas más construidas. ¿Verdad que en ninguna carta de Pablo encontramos eso? Porque él se automantenía, como quien dice. Pero nunca él dice que está orgulloso de haber construido una carpa más y de que sus carpas eran resistentes y que no se rompían. Él estaba satisfecho de lo que Cristo había hecho a través de él en la predicación del Evangelio de Jesucristo. Entonces, hermanos, nosotros solamente somos medios que Dios utiliza. Hermanos, el agente que Dios utiliza, pero la obra la hace Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo.
Los hermanos cantan bien porque Dios hace la obra. Y quizá la iglesia se edifica. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo obra a través de las alabanzas y de las voces que ellos tienen para la honra y para la gloria de Dios. Y decimos nosotros, wow, qué tremendo estuvo el servicio, gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Nosotros somos medios que Dios utiliza por su gracia. Hermanos, somos nosotros como la pluma que escribe. Somos nosotros como el lapicero que escribe. Nunca ustedes han escuchado que están diciendo, miren, el bestseller se le está dando al lapicero Vic porque ha escrito un tremendo libro. Nunca han visto que se le dé un bestseller a un lapicero, ¿verdad? O a una maquinilla de escribir, o a una pluma. Mira qué gran pensamiento el que tiene esa pluma. Cuántas frases hermosas escribe. No, la pluma no se lleva ninguna gloria. Es más, probablemente el escritor tenga una pluma favorita, pero probablemente el escritor tenga 100 plumas y ninguna sea favorita. Pero todas las plumas son un medio para escribir. Ahora nosotros, hermanos, no nos llevamos ninguna gloria. El que se lleva la gloria es Dios. Aquí el evangelio puede ser chocante para muchas personas, porque ellos quieren que llevarse la gloria, pero aquí solamente la gloria se le lleva a Dios. Y lo más lindo es que los gentiles estaban obedeciendo. Dice la Biblia, Pablo dice que tenía muchas palabras y obras, y continúa diciendo, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Y aunque Dios no lo mandó a Pablo a hacer milagros ni a hacer prodigios, Dios lo mandó a Pablo a predicar, pero para que la gente pudiese ver que era el evangelio de Jesucristo, Dios le dio obras, Dios le dio prodigios, Dios le dio milagros, porque los milagros y los prodigios que Dios empezó a hacer, hermanos, el Espíritu Santo los continuó haciendo a través de los apóstoles del Señor, y hoy está usando a la iglesia para que sigan adelante con esa misión. Pablo tuvo muchos hechos sobrenaturales. En cierta ocasión estaba un hombre llamado Bar Jesús, que no permitía que un gran hombre conociera el evangelio, sino que le estorbaba. Y Pablo le dice que es un hombre que está lleno de toda amargura y que quedará ciego. Y automáticamente ese hombre quedó ciego. En otra ocasión un hombre se cayó de un tercer piso porque Pablo predicaba largo, mucho más largo que yo, y muchos se le dormían, como a mí. Y ese pobre que estaba en una ventana, porque Pablo dice estaba hasta la medianoche, hermano, se estaba tirando sus 5 o 6 horas de predicación, Pablo. Se cayó del tercer piso y murió. Pablo bajó, oró por él y Dios lo levantó. En cierta ocasión, el papá de Pluvio estaba enfermo de fiebre y desentería, oró por él y el Señor lo sanó. En cierta ocasión él estaba recogiendo leña, después de un naufragio vino una serpiente, ¡pam!, lo mordió, y los de ese lugar sabían qué clase de serpiente lo había mordido. Y dijo, mire, este tipo es un criminal, se va a morir ahora mismo. Pero después de un rato que no se murió porque sabían que era venenoso, dijeron, pero ¿qué clase de hombre es este? Era un apóstol de Jesucristo. Y esas son las señales del apóstol. Dios usó, hermanos, esas señales apostólicas para confirmar, para dar la certificación de que esos hombres también venían en el nombre de Jesucristo. Amén. Pedro también hizo grandes milagros. Es más, Pablo sudaba los pañuelos. Mire, usted lo puede sentir ofensivo quizá, pero si hay una persona ahora mismo con COVID-19 muriéndose en un hospital, y Pablo hubiese estado en este tiempo, hermano, Pablo sudando un pañuelo, y cuando él terminaba de hablar, quizás tiraba el pañuelo por ahí, los hermanos lo recogían y se lo llevaban a un enfermo, y el enfermo sanaba. Ahora, cualquiera puede decir que hace muchos milagros y que hace esto y que hace lo otro, pero Dios le dio esos milagros a los apóstoles del Señor para confirmar que ellos eran siervos de Dios. Dice la Biblia que dio muchas señales y muchos prodigios. Esas eran las credenciales de los apóstoles. Estas manifestaciones tenían la intención de integrar y de fundar la iglesia de Jesucristo. Dice, los milagros Dios los había dado como una prerrogativa para los apóstoles, para confirmar su apostolado. Cuando los apóstoles abandonaron la tierra o se murieron, la
las señales de los apóstoles también abandonaron la tierra. Mire lo que dice Hebreos capítulo 2, versículos 3 a 4. Analícelo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Hermanos, los apóstoles no tenían credenciales propias, pero Dios le dio milagros para que autenticaran el evangelio que ellos predicaban. Estos eran sus credenciales. Cuando Pedro pasaba, los enfermos se sanaban con la sombra de Pedro. Y hay un coro que dice, no era sombra ni tampoco Pedro, sino que era el Señor Jesucristo obrando. Hermanos, pero el milagro más grande es la conversión de un alma. Esas señales apostólicas ya se quedaron atrás. Claro que Dios puede sanar a un enfermo, claro que Dios puede hacer algunos milagros, pero no como credenciales apostólicas para confirmar el evangelio. Y ya el evangelio está confirmado. Por eso se escribió el libro de Hechos, para dar a entender todas esas credenciales apostólicas, y nosotros supiéramos quiénes eran los verdaderos apóstoles y quiénes eran los falsos apóstoles, especialmente en este tiempo. Hermano, yo tengo más de 30 años caminando en el evangelio. Me veo muchachito, pero no soy tan muchachito. Nadie se rió. Era un chiste, hermano. Y mire, yo he ido a campañas de grandes milagros. Y he oído hombres que dicen que la gente ahí, Dios hace milagros que les empastan los dientes con oro y que hacen descender el fuego, oro del cielo, y las manos se les llenan de oro a la gente. Y a otro que escuché aquí en esta ciudad dijo que él oraba por las personas que eran de sobrepeso y la gente de una vez se volvía flaquita. Pero en todos esos años que yo tengo, eso ha sido como escuchar puro bla bla bla, porque nadie de ellos ha hecho ni un solo milagro, porque no pueden, ¿Sabe qué es lo que han hecho ellos después? Sacarle mucho dinero a la gente, eso sí, y engañar a la gente. Pero el evangelio no se trata de dinero, el evangelio se trata de Cristo y de la salvación de los perdidos. Amén. Quizá usted diga, ay pastor, entonces usted no cree en los milagros. Sí creo en los milagros, pero no en los milagros apostólicos. O sea, ya no hay apóstoles y ya no hay milagros apostólicos, porque ya se puso el fundamento. Mire lo que dice la palabra del Señor, que ya se puso el fundamento, que es Cristo. Y dice la Biblia que nadie puede poner, hermanos, sobre ese fundamento nada, porque ya Cristo ha sido puesto como el verdadero fundamento. Amén. Nos dice el libro de Efesios, capítulo 2. Así que, ¿qué es lo que nosotros tenemos hoy en día, hermanos? Ya no tenemos apóstoles, ya no. Ya no tenemos señales de apóstoles, ya no. ¿Saben qué sí tenemos nosotros? La doctrina de los apóstoles. Mira lo que dice Efesios 2:20: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, hermanos, ya nosotros fuimos confirmados y edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ya la piedra que es Jesucristo ya fue puesta, y un fundamento solamente se pone una vez. Ya los apóstoles se acabaron y se fueron. Ahora nosotros estamos siendo edificados sobre esa base espiritual. Así que, hermanos, gracias al Señor por esos hombres de Dios que nos han llevado al Evangelio de Jesucristo. Y Pablo dice que desde Jerusalén hasta Ilírico. Y yo decía, pero ¿dónde está Ilírico? Bueno, Pablo llegó desde Jerusalén hasta lo que hoy se conoce como Croacia, Eslovenia y Albania. O sea que Pablo llegó a muchos lugares. Y si usted ve más adelante leyendo el libro de Romanos, usted va a encontrar que Pablo dice, mire, yo voy para España, y cuando vaya a España voy a pasar por Roma a predicar el Evangelio también, porque esa era la intención del apóstol San Pablo.
versículo 20 y 21. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Hermanos, el verso es tomado de Isaías 52:15. Pablo, hermanos, era un misionario. Pablo lo que quería era abarcar mucho lugar y mucho territorio. Cuando Pablo llegaba a un pueblo y se enteraba de que ya había llegado Pedro, o había llegado otro apóstol, o ya se había predicado el Evangelio, él decía: espérate, entonces me voy al siguiente pueblo. Y en ese siguiente pueblo él predicaba el Evangelio. Si volvía a llegar a otro pueblo donde ya se había predicado, él no se quedaba ahí, él se iba para otro pueblo. Porque él no quería, hermanos, él sabía, mejor dicho, que el llamamiento de él era como un misionero, como un pionero, como un abridor de terreno, como alguien que está abriendo brecha en un lugar para llevar la palabra del Señor. ¿Sabe cuánto les ha tocado que abrir brecha para llevar la palabra del Señor? ¿Recuerdan la historia de Jim Elliot, que le tocó que abrir brecha para llevar la palabra del Señor en Ecuador? Y él murió, pero después fue su esposa, y muchos de esos que lo mataron a él, juntamente con 5 más, o dentro de todos eran 5, mejor dicho, creyeron en el Evangelio de Jesucristo. Pablo era un misionero, Pablo era un pionero. Pablo no quería, como que dice, perder su tiempo. Lo que él quería era aprovechar bien el tiempo. Gracias al Señor por él. Y el fundamento entonces de un apóstol, dije hace un ratito, era poner el fundamento que es Cristo. Y el trabajo de un pastor es seguir edificando solamente sobre ese fundamento. Pablo se identificó completamente con su llamado apostolado. Para Pablo era un honor predicar la palabra del Señor. Y mejor si todavía nadie había predicado en ese lugar. Para nosotros es fácil ir a un lugar donde dice: mira, ve a la casa de fulano que él recibe el Evangelio. Y a la casa de fulano, no, ese no, pues no voy para allá. ¿Por qué? Porque no es fácil ir donde alguien que lo rechaza, pero es fácil ir donde alguien que sí recibe el Evangelio. Pero Pablo no tenía problema con eso. Pablo lo sacaban arrastrado, medio muerto, lo apedreaban, y ahí Pablo se limpiaba el polvito, se paraba y se iba a seguir predicando el Evangelio de Jesucristo. Porque él decía: para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. La meta principal era predicar el Evangelio de Jesucristo. Amén. Hermanos, hablando de la ofrenda de Dios, nosotros como gentiles, Pablo nos ha hablado de 4 cosas. Primero, nos dio el testimonio de la iglesia de Roma, y ojalá que ese testimonio se diera también sobre esta iglesia. Segundo, Pablo habló de cuál era la misión ministerial que él tenía, que era predicar el Evangelio de los gentiles. Tercero, Pablo nos habló de la satisfacción que él tenía cuando los gentiles se convertían. Y cuarto, Pablo nos dijo que su meta evangelística era ir y predicar en todos los lugares donde no se hubiera predicado el Evangelio de Jesús. Si a Pablo no lo hubieran matado, mi hermano, Pablo hubiera llegado bien anciano predicando y moviéndose. Yo no sé para dónde más hubiera agarrado. Pero el mundo se le hacía chiquito a Pablo. Ya. Porque él andaba para arriba y para abajo predicando el Evangelio de Jesucristo. Ahora yo quisiera reflexionar con los amigos que están aquí y los amigos que nos escuchan. ¿Eres tú parte de esa ofrenda para el Señor? Si tú tuvieses que ser presentado hoy delante del Señor, tú eres esa ofrenda salva por Jesucristo, presentada por el apóstol San Pablo. Tú eres parte de ese pueblo de gentiles que ha sido salvo por la sangre de Jesucristo, o no ha sido salvo todavía. Y hablando con nosotros aquí en la iglesia, da gracias a Dios porque tú eres parte de esa ofrenda de Jesucristo. Amén. Para los que no son parte de la iglesia de Jesucristo, di en tu corazón: yo quiero ser parte de esa ofrenda. Para los que ya son parte de esa ofrenda, di: gloria a Dios porque yo soy parte de esa ofrenda. En ese platillo voy yo. Y cuando el Señor me presente delante del Padre, en ese platillo estoy yo. Pero ¿podrás decir tú lo mismo este día? ¿En ese platillo estás tú? ¿O estás pensando: yo no sé, pastor, si estoy en ese platillo? Si no estás seguro, arrepiente de tus pecados, cree en Jesucristo y el Señor va a hacer una obra en tu vida. Arrepiente y dile: Señor, yo quiero ser parte
hemos sido alcanzados por la predicación del apóstol San Pablo y por sus cartas. Gracias te damos porque nos has alcanzado. Y te pedimos que los que aún no han sido alcanzados